para hablar. ¿Cómo está usted? Bienvenido, gracias por venir. Ahí vamos a acercarlo un poquito al micrófono. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, ayer casi hubo sesión. Casi hubo sesión, sí. ¿Qué pasó que no hubo Y quórum? nos dieron las condiciones, no, la verdad que el oficialismo viene trabajando, diríamos, mezquinamente con el tema del Consejo, con el quórum y con el manejo de las mayorías. Y bueno, cuando no resuelve tipo en sus intereses o no resuelve el plan que tiene, no se puede sesionar nomás. Las comisiones pasa lo mismo. Ellos se reservaron la mayoría en las comisiones, el quórum en las comisiones, implantaron el quórum con 6 concejales para las sesiones y transformaron eso en la mayoría también absoluta. Por lo tanto, todos aprueban con 6, todos hacen con 6, solo se tratan los temas que ellos quieren y se los aprueban a libro cerrado, diríamos, así venimos trabajando. Entonces, cuando ellos no generen las condiciones para que estén todos como ellos quieren, no se trata, no hay sesión prácticamente. Ayer pasó eso, no tenían el quórum, faltaba un concejal de ellos y por eso no hubo sesión. ¿Ese concejal que faltaba de ellos responde al intendente Sí, Roy sí. Nikich? Sí, o sea... Porque lo notamos al concejal Aradas bastante enojado con el Ejecutivo, digo, porque no hay una postura política sobre la situación de los trapitos. No, hay diferencia entre ellos, se nota del inicio de la gestión, pero son diferencias de matices, diríamos, entre el mismo gobierno, porque no hacen diferencias de decisiones que son contrarias. La posición del Ejecutivo es la misma que el Legislativo con el tema de trapito, no hubo diferencias. Sí hay eso observo yo, que, o sea, para analizarlo de trapito hay que sacarlo un poco del análisis social solamente, sino también incorporar el tema del estacionamiento medido. Porque acá lo que está pasando es que la gestión se más por garantizar las condiciones de cobro del estacionamiento medido que el servicio a los ciudadanos y ciudadanas. Porque ¿cuál es el problema que ellos plantean? Que se está por cobrar 2 veces. Se lo van a cobrar el estacionamiento medido y los trapitos también hay que pagarle. Entonces, fuera los trapitos. Esa es la primera conclusión en la que llegan desde el punto de vista económico. O sea, le liberan al contribuyente para equipamiento de un esquema caro que se amplió muchísimo en la ciudad, que antes era el centro donde querían ordenar el estacionamiento. Hoy ya es una caja de recaudación en una licitación que fue observada también, que se hizo con un sistema de riesgo que no corresponde y que deja a una empresa, puede dejarle 400 millones de pesos al año por hacer una plataforma en una aplicación telefónica, diríamos, que ya estaba hecha, que la modificaron. Es decir, que ustedes creen que desde el oficialismo lo que se propone es solamente liberar a la gente del cobro de trapitos, pero no de la cuestión social. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Bueno, nosotros, en mi caso puntual, nosotros nos tocó cuando estábamos con Capitanich como intendente trabajar el tema y trabajamos el estacionamiento medido de motos con las cooperativas que incorporamos y organizamos allí a los trapitos, 150 trapitos que trabajaban en un esquema municipal donde se cobraba en blanco, diríamos, el aporte de la hora de cuidado. La tendencia era ir hasta un seguro, que el que pague tenga un seguro también por si pasa algo en la moto, con un esquema más de resguardo de las motos, más ordenado, con mayor control sobre las personas. Y bueno, se hizo una licitación, ganó una cooperativa, funcionamos un año, y bueno, ya venía la última parte de la gestión de Capitanich, y no hubo internamente, diríamos, y dentro de la institución, el acompañamiento que necesitábamos para que funcione mejor. O sea, se trabajaban los trapitos y se les retenía impuestos, se les retenía gasto administrativo en el municipio y no había cómo explicarle y que entiendan que esa plata, cuando a la empresa PIM no se les retenía, que era una empresa que venía cobrando todos los meses mucha plata por la recolección, no se les retenía, y a la cooperativa de trapitos sí. O sea, también en ese sentido tuvimos mucha falta de acompañamiento por allí de la parte burocrática y de la parte de las áreas. Y bueno, no fue un éxito, pero sí un año que estuvieron regularizadas las cuestiones, que ellos estuvieron trabajando en blanco, diríamos, contenido en un esquema previsional, y no hubo mayor inconveniente. Creemos que ese es el mecanismo. Concejal, fácil, ¿no? Para la gente que está del otro lado y para nosotros también. ¿Qué hay que hacer con los trapitos? Bueno, nosotros creemos que hay que hacer una especie de registro, lo mismo que el registro tiene que ser ampliado a lo que es también otro tipo de servicio parecido, diríamos, que en su momento eran los carreros, que andaban mucho con el tema de los residuos, que también es una demanda social similar. Y hay que hacer un registro, hay que saber cuántos son, hay que tratar de frenar allí la
la cantidad, diríamos, porque si uno resuelve una parte, por ahí libera espacio y como hay falta de trabajo y la cuestión social está fea, diríamos, y esta es una salida laboral, aunque no se quiera, probablemente haya reemplazos. Resolvamos una área, liberemos y al otro día va a haber personas queriendo trabajar seguramente. Por eso hay que tratar de ordenar, de frenar, de tenerlos registrados para ir resolviendo. Nosotros lo que planteamos puntualmente como salida general de esto, que incluso ya se está gastando más plata de lo que podríamos haber ocupado en esto, es hacer un sistema de reciclado de residuos. La ciudad genera 400 toneladas de residuos por mes, 400 toneladas de basura, por día de residuos, y esos reciclados, una parte mínima, que reciclemos el 50%, que hasta el 90% se puede reciclar, se genera 1.000 puestos de trabajo en blanco en un esquema también de cooperativa donde se reduce a la mitad el gasto de transporte, porque no tenemos que llevar hoy como se lleva la basura mal compactada hasta María Sara, 50 kilómetros en camiones que van al 50% de su capacidad, diríamos, porque no hay compactación suficiente, y bueno, y otras cuestiones técnicas que se resolverían y se ahorra la mitad de la plata que hoy se gasta. ¿Pero esa mano de obra es de los trapitos? Sí. Se puede como incluir, que reconvertir, digamos. Reconvertir ahora, los trapitos y los que son los carreros, que son 1.000 personas, estamos hablando en blanco, que se alcanza la plata del reciclado, más ahora, la baja de los consultarle, gastos. concejal, cuando hablamos de trapitos y un registro de trapitos, ¿quiénes son trapitos o cuidacoches? Bueno. Porque hay una gruesa diferencia entre los que sí entienden esto como una salida laboral, pero hay una gran mayoría de ellos que son lamentablemente personas con problemas de consumo, que actúan con extrema violencia. Nosotros lo hicimos el registro, teníamos de 150 personas registradas, lo teníamos identificado, sabíamos quiénes eran trapitos o cuidacoches o estuvieron en una determinada calle o altura de la calle. Los últimos 10 años, por ejemplo, había personas que estuvieron allí todos los días de los últimos 10 años trabajando, cuidando las motos, diríamos enfermo y no enfermo, sano, y siempre estaban ahí cuidando las motos en el mismo lugar. Por lo tanto, esos casos son los que nosotros creemos que hay que atender con mayor urgencia y sin excepción, diríamos, por ahí. Después resolver la cuestión una vez que se ordena y bueno, tomar decisiones que tengan que ver con la contención, pero no se puede echar de la ciudad, diríamos, la vereda, o impedir que una persona le pueda cuidar la moto a alguien si están de acuerdo las dos partes, porque a Arada no le gusta. Y esto lo pudieron, ¿Usted cree que está de acuerdo el que paga un estacionamiento medido en tener Nosotros que pagarle a un Nosotros recibimos en el Consejo, cuidacoche? hoy recibimos notas de vecinos donde piden que determinadas personas se le autorice a estar en esa calle, porque le cuidan la moto. Pero no pagar 2 veces. Esa es la no hay que pagar discusión, diríamos. Claro. Yo creo que no hay que pagar ninguna de las dos, probablemente, si hay que analizar la obligación a los trapitos, uno le paga si quiere. Después a veces no es así, porque a veces muy pocas veces se da que... No, muy pocas veces. Sí, se da por ahí cuando hay eventos y a la noche es más complicado el tema, pero no es todo el día en los lugares porque se denuncia ¿Y qué se hace con se esas resuelve, personas que son violentas? No, eso no se justifica, yo creo que no, porque vamos a justificar la violencia, no hay que justificarla en ningún evento, diríamos, de las convivencias de la ciudad, ni en una cancha de fútbol, ni en un baile, ni en ayer un boliche, nosotros estuvimos haciendo, digo porque usted dice que por ahí no están de seguido las situaciones de violencia. Ayer estuvimos nosotros en ciberdelito haciendo unos trabajos y ahí al lado está Sanidad Policial. Fácil, vinieron 3 patrulleros en menos de una hora, 3 patrulleros, y la mayoría eran casos de violencia de trapitos. O sea, eran trapitos que fueron levantados porque estaban en situaciones violentas en distintos puntos de la ciudad. Bueno, sí, entonces pues yo no digo que no es existe, tan esporádico quizás. Sí, yo quisiera ver el caso puntual que planteas de cuántos eran, de dónde venían, porque lo habrán ido a buscar el lugar donde estaban y se habrán violentado con lo que lo fueron a buscar probablemente también. Hay que ver la forma en que están yendo a buscarlo. Pero hay registro, concejal, de los trapitos agrediendo a los conductores que no quieren darle dinero. No, bueno, en esos casos yo no justifico. Yo creo que todo eso está mal. Lo mismo está mal cuando 2 personas van en el vehículo, se baja uno y lo agrede al otro. Y los dos tienen recursos, tienen autos, y la violencia está al día, diríamos, en la sociedad. Estamos hoy con los problemas que tenemos y la cuestión en general, estamos muy violentos, diríamos, como sociedad. O sea que los trapitos no son una excepción ni van a ser, más cuando son un caso extremo, de extrema vulnerabilidad.
pero estigmatizar a todas las personas que cuidan coche o que están en una calle o que cuidan moto hace años, todos en la misma bolsa, que son todos violentos, es como poner a todos los policías en una misma bolsa diciendo que son todos de una forma o a todos... Concejal, ¿qué le dicen desde los concejales del oficialismo? ¿Pudieron hablarlo? Porque bueno, ya está visto que en sesión no lo pudieron hablar porque no hubo quórum. Sí, sí. Pero ¿qué le dicen? ¿En algún otro lugar lo pudieron hablar? ¿Lo pudieron charlar? Sinceramente observo que en esto hay mucha especulación política. Hay por ahí hablar de este tema... para algunos sectores negocio político, diríamos, y para otros por ahí no. Y para que decimos lo que pensamos, diríamos, por ahí... quedamos de un lado de otro de ese tipo de discusión, porque hoy se está dando lo de Trapito por una cuestión de política, diríamos que se acerca, pues seríamos fechas electorales que van acercándose y querer sacar de la agenda pública. Pero concejal, el tema Trapitos es un tema que hace mucho en la sociedad, sí. Nosotros que andamos en la calle todo el día, es un tema que la gente lo demanda hace muchísimo tiempo. Después que los tiempos políticos vayan por otro carril, que siempre ha sido históricamente, es otra cosa. Pero vuelven cuando hace falta, digamos, no es un tema que pasó algo puntual y por eso lo está por tratar ahora el Consejo. Puntualmente lo que pasó ayer fue la amenaza a un adolescente de 15 años, donde hace 5 meses que venía este grupo de trapitos que estaban fuera de un supermercado amenazándolo. Entonces yo creo que... Pero eso está mal, diríamos. Eso obvio que está mal. Hay que actuar, hay que hacer la denuncia, hay que actuar como corresponde. No, en ese caso no tiene que haber excepciones porque no hacen falta, no sirven, para que haya excepciones. Bueno, ¿no hay posibilidades entonces que se pongan de acuerdo oficialismo y oposición en resolver este tema? Más allá de los tiempos políticos, porque capaz que sí, falta una semana para las elecciones, pero en algún momento hay que discutirlo. De ellos de resolver es sacar todos los trapitos preexistentes inclusive, o sea, personas que hace 10 años estaban, para poner una empresa que te cobre el estacionamiento medido. Esa es su preocupación. ¿Qué cree usted que va a pasar si se los saca los trapitos nada más y se pone una empresa como propone el oficialismo? ¿Qué va a pasar con esos trapitos? Eso está pasando. ¿Y qué va a pasar con...? Se lo saca de la calle y se lo saca sin darle una mínima respuesta de nada. ¿Y qué pasa con esa gente que sale de la calle? Y se lo deja afuera, marginado, fuera del sistema, diríamos, así como quieran, la medida que después no se puede acercar al centro porque se los lleva... en las camionetas como violentos, y a veces estaban trabajando, a veces fueron a ver si podían trabajar, porque también hay videos de los dos lados, diríamos, de violencia de un lado y de violencia de otro. Es porque se trata mal y especulativamente el tema. Si se quiere resolver la cuestión social, por eso hay que saber bien cuántos son, en qué situación está cada uno, si realmente trabajan, viven de eso o están y hay que abordar el tema incluso con seguimiento. No es un tema fácil, por eso que no se resuelve también. Por ahí es más cómodo para estas personas trabajar en el centro de la ciudad, en un lugar haciendo este servicio, que hacer otras tareas que por ahí hacen otros vecinos en otro lado, mucho más. ¿Qué tiene que pasar para que se pongan de acuerdo? No es un problema de ponernos de acuerdo. Yo creo que no hay voluntad de ellos de resolver la cuestión atendiendo la cuestión humana, diríamos, de los trapitos, dándole una salida laboral o una capacitación o transformar su actividad en otro tipo. Ellos quieren resolver el problema sacándolos de su actividad, sacándolos del medio, y por una cuestión, diríamos, de los vecinos. Y bueno, hay que atender a los vecinos que también piden que ellos se queden. A ver qué hacemos, diríamos. Nosotros no es una cuestión... que queremos que se trate bien y que se busque la forma de resolver los problemas de los vecinos, que también son los trapitos, son vecinos de la ciudad. La ciudad la componemos todos, los que tienen recursos, los que no tienen, los que tienen trabajo, los que viven en el centro, viven en los barrios. Todos somos parte de la ciudad y hay que encontrar la vuelta para que podamos vivir todos mejor, diríamos. Acá lo que se está queriendo es sacar a determinadas personas del centro de la ciudad por una cuestión de molestia estética y más grave todavía, por una cuestión de recaudación de un sector, de una empresa cuestionada, porque nadie está hablando, todos hablamos de trapito, pero nadie habla de la conversación de fondo que hay con la empresa del estacionamiento medido. Mirá lo que estamos haciendo. ¿Se animaría un debate público acá en la radio con Aradas? Sí. Le invitamos a Aradas, me gustaría que puedan hablarlo, charlarlo cara a cara sobre este tema. Sí. Le cambio de tema. Tema sobre precios, si falta en transparencia en algunas compras del municipio. Usted hizo una denuncia con varias ya. Sí, bueno, ¿tiene pruebas concretas de esto? Sí, está todo está. Denunciamos el alquiler de camiones, por ejemplo, uno de
camiones que se llaman 40.000 millones de pesos de alquileres. Ayer contaba la cantidad de horas, más de 1 millón de horas de camiones y máquinas alquiladas por el municipio en lo que va a esta gestión. 1 millón de horas es muchísimo. Y los camiones que se ven trabajando son pocos, diríamos. Tendría que haber, llegó a haber 308 camiones y máquinas alquiladas en el mismo momento, pero el promedio es 260 aproximadamente que alquila permanentemente. Y hay 120 colectivos que hacen las líneas urbanas e interurbanas. Uno sale a la calle y seguro ve un colectivo, si está recorriendo, pero no ve máquina del municipio trabajando, recolectando residuos o trabajando, diríamos, en servicios municipales. ¿Y usted tiene toda la documentación? Todo así? eso Está presentado. Está todo presentado y está pagado por ellos. El tema en los alquileres se da que no, los alquileres no se dieron en su momento, y alguien firmó que sí que se dieron y se pagó. Pero se están pagando, o sea, el control tiene que ser en el momento, por eso planteamos el tema de los GPS para saber dónde está, que haya trazabilidad, y después el precio que están pagando. O sea, con los 40.000 millones de pesos que se alquilaron, más de 1 millón de horas de alquiler, en lo que va a la gestión Nikich, se hubieran comprado 400 máquinas 0 kilómetros, entre camiones y máquinas para el municipio. Hoy no tendríamos que alquilar nada, pues tendríamos una flota ejemplo a nivel nacional prácticamente con lo que se está pagando. Y yo sé y se ve y se sabe, y los empleados también que trabajan y en las áreas cuentan, de que no se prestan los servicios. O sea que 10 horas por día, esa cantidad de camiones, tendría que estar todo el día viendo camiones y máquinas trabajando, y no hay. Ahora, concejal, ese es un caso. Después la obra pública, que inventan deuda y pagan deuda. Bueno, quería preguntarle eso, 40.000 millones de pesos en alquileres de maquinarias. Ajá. ¿De dónde? Bueno, el municipio con financiera muy los sueldos salariales cuando los ingresos 40, claro, diríamos, se decía que Nikich asume a principios de este año 26.000 millones de pesos en la caja municipal, en la caja del municipio. Nosotros decíamos, ellos no nos decían cuánta plata había, nos decían que había plata, pero no decían cuánto. 26.000 millones son entre 3 y 4 meses de salario. Esa es la plata que tienen tipo de reserva. O sea, fíjense la cantidad de superávit. Superávit en este momento que hay en la caja. O sea, fíjense la cantidad de recursos que dispone el municipio. ¿Y qué vemos que hace la gestión de Nikich? Congela todas las actividades, prácticamente no presta la cantidad de servicio que podría prestar con la plata que tiene, sino hace lo mínimo. Es austero, como él dice, es muy austero, sí, gasta poco. Austero para algunas cosas. Por eso, gasta poco. Porque después tenés un kiosco que está... Por eso, lo que hace en el funcionamiento real gasta poco, y después salen a gastar esa plata, la plata que se juntó. Y ahí juntan entre los alquileres que no existen, yo le digo alquileres fantasma, las compras caras. Por ejemplo, ¿dónde hay un alquiler fantasma? A ver. Cuando se alquila un camión y el camión no trabaja. Entonces decimos fantasma porque no está. Se paga y no está, claro. Y es mucho, o sea, estamos hablando de 260 equipos, camiones que tendría que... O sea, los recolectores de residuos son propios del municipio, y son 24. Y usted los ve a la noche, los choca por ahí, así los chocan los camiones de tanto que trabajan y se mueven, por decir algo. Pero no, los 260 camiones no son 10 veces más. Esos camiones tendrían que haber en otro lado. Y se los ve a la siesta después que denunciamos. Hay basura por todos lados. Después que denunciamos, son 10 horas por día que tienen que trabajar. Yo por eso comparo con los colectivos. Los colectivos están 10 horas, 120 colectivos y uno los ve. Acá son 260 camiones y máquinas que tiene que haber, 10 horas por día y no se los ve. O sea, y se les paga
realmente. Y cuando miramos qué camiones son, había de 24 camiones, de 48 que se alquilaron en una resolución, eran menos del modelo 2000. O sea, había de 1974 un camión alquilado, o sea, que estaba más para el museo de camiones que de la ciudad que para prestar servicio. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la patente. Y siguen, las empresas son 30 y pico de empresas, siempre las mismas, que prestan todos los meses la misma factura, diríamos. Los precios son altos, fueron cambiando a medida que denunciamos, que van cambiando los requisitos. Primero eran tantas horas, eran 15 horas por día, después se dieron cuenta que sábado y domingo no se trabaja en el municipio y ellos alquilaban y pagaban igual. Cuando usted habla de deudas inventadas, ajá, ¿a qué se refiere? Y bueno, eso es, o sea, yo me imagino esta situación, llegás, hay mucha plata y te la querés llevar a tu casa, hablando mal y pronto. ¿Cómo? Ese es un pensamiento de alguien que quiere, quiere robar. Así es, para mí llegaron y se la quieren llevar a la casa, a la plata ajena, diríamos, por decir de alguna manera. ¿Y cómo se la llevan? A través de estos gastos que no existen, arreglan con las empresas, les pagan por algo que no se presta y se reparten. Y con las deudas lo que hacen, fabrican deuda. Yo tomo una obra tuya que te debo 2 certificados de la gestión anterior y te llamo y te digo, te debo 70 millones de 2 certificados, pero te voy a pagar la actualización de la obra que estaba... que tenía precios viejos, te voy a dar una adenda, una ampliación de obra y te voy a actualizar esa obra que te voy a dar también. Y te pago 430 millones en vez de los 70. Eso está en el expediente y está a nombre de Pedro Martínez, un empresario ligado políticamente a la gestión siempre radical, denunciado, y creo que está intervenido en la empresa todavía, cobró de 70 millones que se le debía de una obra, de 230 millones el total de obras, se le debía 70, pasó por caja y llevó 430. En una adenda. ¿Y ustedes buscaron, por ejemplo, no sé, eso está todo, no me acuerdo cuánto salió el kiosco que tiene la municipalidad? Algo de 32 millones, ¿puede ser? ¿Algo así? 40 y... Bueno, ahí vamos a buscar. Ahí pasaba Emanuel, ¿cuánto salió? ¿Cuánto? 42 millones. Ahí me dice la producción 42 millones. ¿Ustedes buscaron alguna opción B como para decir, che, a ver, decime cuánto valdría esto con otra empresa? De la obra para ver, ¿cuánto debería valer ese kiosco? Bueno, el metro cuadrado de obra a nivel nacional ronda el metro cuadrado de obra nueva, los 1.800, promedian 1.800.000 pesos el metro cuadrado. El kiosco, sale arriba de 3 millones el metro cuadrado. O sea, ahí te das cuenta. Y es Durlo, diríamos. O sea, sí, yo le pregunté, estamos tomando el valor que es parecido al Durlo, pero es otro material. Estamos tomando el valor de Ciudad de Buenos Aires con todos los precios que aumentan, todo. Sale 1.800.000 metros cuadrados y acá sale más de 3 millones. Después, se hacen muchas mejoras, no son refacciones, ampliaciones o mejoras, no son obras nuevas. Y se paga ese metro cuadrado de refacción que tendría que estar menos de 1 millón de pesos, se paga 3 millones también. Y el kiosco se compra 150 millones de césped para el Parque de Febrero, ahora para poner césped y planta para la Bienal, 150 millones, 12.000 metros cuadrados de césped en rollo, que no se ocupa acá el césped en rollo, son eso que se usa para la cancha de fútbol, acá se usa otro tipo de gramilla porque lleva menos agua y no hay sistema de riego automático. Bueno, eso se licitó y se compró ahora 155 millones de pesos en césped. Yo todavía no vi poco césped, pero más de los 1.000 millones que se ocupó y que se pagó para hacer veredas, poner luces y arreglar 2 baños. Los metros cuadrados promedio de estos salen arriba de 3 millones cada metro cuadrado. Con estas prioridades que establece la comuna, ¿no? ¿Usted cree que se podría hacer otras obras en los barrios, por ejemplo? ¿Equivalente a qué, por ejemplo? Y bueno, hay un mecanismo que es el presupuesto participativo que está en la Carta Orgánica, que es una instancia donde el vecino y la vecina tienen que participar y decir cuál es la prioridad de su obra en el barrio. Y allí con un esquema de procesamiento de esa información, ahí tiene que salir cuál es la obra prioritaria para los vecinos, cuánto cuesta, de dónde sale la plata, se hace el procesamiento y se aprueba el presupuesto para el año siguiente. Toda esta plata que están ejecutando, parece que si no se les ocurre otra idea, entonces toman las ideas que ya estaban y las hacen de nuevo a las obras. Y las ideas viejas, son todas obras viejas las que están planteadas, no es nada novedoso arreglar el acceso a lo que es el domo, el acceso donde están las butacas, se sale 400 millones arreglar el acceso, refaccionar el acceso actual, 400 millones, eso se va a pagar ahora
para arreglar el acceso al domo. O sea, en octubre con 400 millones se harían por lo menos 10 plazas de las que los vecinos... ¿Y plantea llevar todo esto a una denuncia penal? Y estamos juntando los papeles y por eso hicimos la instancia de presentar a Fiscalía de Investigación Administrativa en lo que es el Tribunal de Cuentas y bueno, ahora iremos a la justicia. Y estaba mirando ayer la ejecución de los meses de febrero y marzo de este año, que recién la publican ahora, y siguen pagando deuda. O sea, ellos mismos cuando presentan el presupuesto que empezó este año, el 2026, dicen, pagamos todas las deudas, dejamos el municipio sin deuda. Ellos mismos, si uno le dice, solo se deben 131 millones de pesos de deudas anteriores. Hemos pagado las deudas, las malas gestiones anteriores, todo. Pagaron las deudas esas suman 2.100 millones y ellos pagaron 14.000. Bueno, y dicen, no debemos más. Miro enero y febrero y ya llevan pagado 3.000 millones de pesos de deuda. Cuando ellos mismos decían que no tenían deuda, presentan un presupuesto sin deuda y pagan 3.000 millones. O sea, es una cosa muy grave, de gravedad institucional importante, y no vemos que se esté reaccionando a la... Le cambio de tema, concejal, y ya nos tenemos que ir medio tenemos que ir cerrando, pero no puedo dejar de preguntarle. Dígalo. Cosas que no puede responder, ni al pueblo ni a las ideas. Dos cosas que no puede responder. ¿A quién responde hoy políticamente? Porque en algún momento usted respondía a Cristina Kirchner, a Coqui Capitanich. Soy parte o quiero ser por lo menos parte de un proyecto nacional popular, como se nombra, ¿no es cierto? Que sea del pueblo, que sea un proyecto que la prioridad sea el pueblo, que el pueblo viva mejor, en mejores condiciones, tenga trabajo, tengamos dignidad, soberanía, todo lo que soñamos para nuestro país, nuestra provincia, en este caso, en la ciudad, en un proyecto político. El kirchnerismo fue eso. Después, entre la vida política y de las personas que integran los partidos, bueno, hay siempre cuestiones. En este contexto de país, las ideas del kirchnerismo, en este contexto de país, las ideas del kirchnerismo, ¿son aplicables hoy? Sí. Ajá. Sí, es más, diríamos que la tenemos que estar extrañando a muchas de ellas porque el kirchnerismo era tener un mejor salario, tener derechos laborales, vivir mejor, tener acceso a una vivienda, al agua potable, a obras públicas. Hoy no, nada de eso está garantizado, la salud pública va para atrás, la educación va para atrás, el Estado cada vez se festeja más, que estamos cada vez más chicos, más pobres, con menos posibilidad de prestar un servicio, y eso, no sé, ¿a quién beneficia? Diríamos, no beneficia a nadie, desde mi punto de vista, no se beneficia un vecino que por no tener respuesta, y aquel que trabajaba tampoco. O sea, esas ideas que por allí tienen más que ver con la situación personal que atravesamos en la comunidad, que estamos muy, diríamos, mala onda por la situación en la que estamos, y parece que vemos que no nos va a ir bien, y bueno, queremos que no le vaya bien a la otra persona también, porque realmente deseamos, parecería que nos vaya mal a todos, ya que no nos vaya bien a nosotros, una cosa así. ¿Cuándo fue ¿Cuándo fue la última vez que habló con Capitanich? Hablar personalmente en las elecciones, cierre de las elecciones anteriores, y telefónicamente o por mensaje hace unos días. Bueno, ¿y va a jugar con Coqui ahora en el 2027 o dónde va a estar? No, bueno, eso se ve, no sé qué querrá hacer Capitanich, no que me cuenta, pregunto, ¿y usted qué quiere hacer? Por ahí no cuenta, lo que me enteré que no quiere ser candidato, ahora no va a ser. Bueno, lo dijo tantas veces. ¿Y usted qué quiere hacer? Que yo, sinceramente, yo estoy muy angustiado por lo que está pasando en la política y que me toca estar en el municipio de Resistencia, a ver todo esto que pasa y que no lo podamos resolver institucionalmente, que se siga robando como se está robando y que no parece... O sea, ¿se ve como candidato a intendente? Y yo quisiera que esto pare, termine, diríamos, se corrija y recuperemos el estado normal y un estado para la gente. Si o sea, para eso sirvo, acepto estar en el atención, o sea, se ve como candidato a intendente. Si no sirvo para eso, no tengo problema en acompañar a quien lo garantice, diríamos. Pero a esta altura de la vida uno ya hizo mucho esfuerzo, y ver que estemos en esta situación donde el organismo de control no controla, la justicia está mirando para adentro y no ejerce y no aplica la normativa, diríamos, dejó que a la ciudad le cobren el 100% más de incrementos de impuestos ilegalmente y no dijo nada. Declaró abstracta la causa para no pelearse con el intendente. ¿Y cuál es la víctima? La sociedad pagó el doble de impuestos ilegalmente. Bueno. Y después encima se roban la plata por otro lado, y uno dice, y yo estoy en la política, vengo hace años, que no puede ser que no pueda hacer nada, todo esto, y bueno, lo decimos, lo hacemos, lo presentamos, y vemos que fracasa la institución, diríamos, la institucionalidad de nuestro sistema, que parecería que esto es realizable, diríamos, y se acepta,
Y bueno, eso nos amarga bastante, o sea que con resolver eso estaríamos mucho más contentos, diríamos, de nuestra vida política. Concejal, muchísimas gracias por haber venido. Gracias la oportunidad. Saludos también para la audiencia y agradecerle también por ahí por teléfono, es más incómodo para ustedes, sé que y las notas y todo, pero siempre hacen el esfuerzo de escucharnos y de tratar de entendernos, ¿no? Ahí estaba. Fabricio Volati, concejal aquí de la ciudad de Resistencia 50. Estamos repasados, che. ¿Cuánto estuvimos hablando? ¿40 minutos más o menos? Pasa rápido. ¿Cómo pasa rápido? Nos vamos a la tanda, señores, Gracias. y volvemos en un ratito. Al ritmo de los buenos momentos, lo marcamos nosotros. Nordeste. La radio de tu vida. Pasa algo muy elocuente. 1 de cada 5 personas sufre de hemorroides. Y esa persona la está pasando muy mal. Sí, con las venas que se hinchan. Rezás para no tener que ir al baño. No lo podés compartir con nadie. Con casi nadie.